terminar, a concluir el día de hoy con el práctico número 1. Recuerden ustedes que nos faltaban algunos problemas. Yo ahora voy a compartir pantalla y vamos a terminar con esos problemas. A ver. Muy bien. Bueno, recuerden ustedes que nosotros habíamos visto el problema 1, el 2, el 3, el 4 y nos faltaba el problema 5, no lo habíamos hecho. Así que vamos a hacer ahora el problema número 5. Bueno, el problema 5 habla de 3 cargas. Las cargas, como se ven, están dibujadas en el gráfico de la izquierda. Ahí tenemos la partícula puntual 1, que tiene una carga negativa. La partícula puntual 2, que se encuentra en el origen y tiene una carga positiva. Y luego una tercera partícula también negativa que la designamos con el número 3. Tanto la partícula 1 se encuentra sobre el eje X negativo a una distancia D del origen, la 2, como dijimos, está en el origen, en tanto que la partícula 3 está a una distancia D del origen, pero a lo largo del eje X positivo. Y me piden calcular el campo eléctrico en un punto P que está a una distancia R a lo largo del eje Y positivo, como muestra la figura. Bueno, esta es una aplicación del principio de superposición lineal de campos que me dice que el campo resultante en el punto P es la suma vectorial de los campos generados por la partícula 1, la 2 y la 3. Bueno, vamos a ver cuáles son estos campos eléctricos. Vamos a comenzar por la partícula o la carga puntual 1. Si yo quiero saber cuál es el vector campo eléctrico que genera la partícula 1 en el punto P como si el resto no estuviese, es decir, la 2 y la 3 no existen, bueno, yo entonces tendría que dibujar ese vector campo eléctrico que se ve ahí. ¿Cómo logré yo dibujar este campo eléctrico? Y bueno, recuerden que el vector campo eléctrico tiene una dirección, esa dirección está dada por una recta. Para dibujar una recta necesito 2 puntos, y entonces el punto P y la posición de la partícula puntual 1, trazo una recta, la única recta que puedo trazar por esos 2 puntos, y esa recta me da la dirección. Para saber el sentido me fijo en la carga que tiene la carga puntual 1, en este caso se trata que es negativa, por lo tanto el campo será entrante a la carga, y así es que logré dibujar ese vector E sub 1. Similarmente, el vector E sub 3, que es el que genera la partícula 3, el campo eléctrico que genera la partícula 3 en el punto P, como si la 1 y la 2 no existiesen. Y bueno, también seguí el mismo procedimiento. Trazo una recta que pasa por el punto P y por la carga puntual 3. Esa recta me da la dirección que va a tener el campo E sub 3. Y también, como la carga 3 es negativa, entonces también es entrante. Y así encuentro que el vector E sub 3 tiene la dirección y sentido que se ve en la figura. Por último, estos 2 campos que están dibujados en rojo y el tercer campo, el que genera la partícula 2, el que genera la partícula 2 en el punto P, como si la 1 y la 3 no existiesen, es el que se ha marcado en azul. También, para encontrar la dirección y sentido de ese campo eléctrico, hemos trazado una recta que pasa por el punto P y la carga puntual 2. Estos 2 puntos son colineales, es decir, están a lo largo de la línea que pasa, que es el eje Y positivo. Y como se trata de una carga positiva, la 2, el campo tendrá sentido saliente, como se ve ahí en el vector E sub 2.
Lo que hay que hacer para hallar el campo resultante en el punto P es hacer la suma vectorial de esos tres campos. Esto está marcado, es decir, lógicamente para hacer una suma vectorial yo necesito de un sistema cartesiano. El sistema cartesiano es el que se ve aquí, x' y conservo el mismo eje y. Y el origen de este sistema cartesiano x' y está en el punto P. Noten ustedes, además, una cosa, que los vectores e sub 1 y e sub 2 son dos vectores que, como vamos a ver, tienen igual módulo y forman el mismo ángulo con respecto al eje y positivo. Al eje y, perdón, la parte negativa. Noten ustedes que esto trae como consecuencia una ventaja al momento de calcular las componentes. Y entonces ya se ve aquí que las componentes I de E1 y E3 son iguales y que las componentes, iguales en valor numérico y en signo, y que las componentes E1, X de E1 y de E3 tienen el mismo valor numérico, pero como se ve, diferentes signos. De ahí es que cuando sumemos, el vector resultante no tendrá componente en X. Bueno, dicho esto, vamos a la suma vectorial. E, el campo resultante, es la suma vectorial del campo E1, E2 y E3. La componente X' es la suma de las componentes X. Noten ustedes que solamente tienen componente en X, el vector E1 y E3. El vector E2, se ve aquí, el vector E2 no tiene componente X, por eso es que no aparece en esta suma de las componentes. En tanto que la componente Y', es decir, la componente E sub I, es la suma de las componentes Y. Acá los tres vectores tienen componente en Y. Bien, también hemos visto que la componente X de 1 es igual a menos la componente X de E3. Y la componente X de E3 es el módulo de E3, del vector E3, por el seno del ángulo θ. ¿De dónde surge esto? Y noten ustedes que la componente de E3 es el cateto que se opone al ángulo θ. De ahí es que surge E3 por el seno de θ. Y, como habíamos dicho, las componentes E sub X del vector resultante es 0. En tanto, noten ustedes que las componentes Y de los vectores E1 y E3, nuevamente permitan ver, apuntan hacia abajo, en este caso, están en las Y negativas, por eso es que estos dos vectores tienen componentes Y negativas. Y noten ustedes que estas componentes son el cateto adyacente al ángulo θ. De ahí resulta que tenemos que estas componentes son negativas, el módulo de 3 por el coseno de θ. Y entonces, si realizamos, vemos que la componente Y es EI1 más EI2 más E sub I3, y esto es, las dos primeras son iguales, negativas, por eso está ahí, y después tengo que calcular la componente Y del vector E sub 2. El módulo de 3 es K por Q sobre L cuadrado. Vamos a ver qué es esto. Noten ustedes que L yo he llamado la distancia que hay desde la partícula 1 al punto P y de la partícula 3 al punto P. De ahí que como estos dos están en un triángulo que sería isósceles, de ahí es que resulta que L es D cuadrado más R cuadrado al 1/2. Y el coseno de θ es R sobre L. En tanto que la componente Y de E sub 2 es K por 2Q. Recuerden que 2Q es porque la carga tiene una carga 2Q dividido R cuadrado. Así resulta que la única componente del vector resultante, que es la componente Y, es
menos 2K por Q sobre D cuadrado más R cuadrado a la 3 medios en la dirección del vector R, perdón, por R, más el de la carga puntual que tenemos aquí. Este es el campo eléctrico resultante que pide el problema. Ahora, el problema además pide que, esto es en la parte A, la parte A dice cuánto vale el campo eléctrico en el punto indicado, que es el punto P. B, evaluar el campo eléctrico en el límite en que está muy alejado del sistema. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo tengo que evaluar esta expresión cuando R es mucho mayor que D. Si R es mucho mayor que D, claramente D cuadrado más R cuadrado va a ser aproximadamente R cuadrado, que a la 3 medios es R cubo. Y si ustedes van a la expresión, observarán que esto tiende a 1 sobre R cubo, que simplificado con este R me va a quedar 1 sobre R cuadrado. Y entonces voy a concluir que a grandes distancias, si yo estoy, el punto P está muy alejado de estas tres partículas, el campo eléctrico, la componente I, que era la única que sobrevivía, es cero. Es decir, no voy a tener ningún campo eléctrico. Bueno, este es el problema, era el problema 5, un problema de aplicación directa. Recuerden ustedes que el problema 6 nosotros lo hicimos en lo hicimos en la teoría, el problema 6, que es el problema del dipolo, lo hicimos con detalle en la teoría. Luego el problema 7 también fue hecha en la clase pasada, era el problema del cálculo de comprobar que efectivamente las fuerzas gravitatorias son mucho menores que las fuerzas eléctricas. Y nos queda el problema 8 y el problema 9. Bueno, vamos a hacer el problema 8. Y el problema 8 nos habla el problema 8, dice que se tienen dos alambres de largo L cargados con densidades lineales uniformes, lambda 1 y lambda 2, separados por una distancia D. Calcule la fuerza que se ejerce entre ambos cables. Claramente, ahora nosotros no tenemos los cables que tienen una longitud L, como el que se muestra aquí en la figura, separada por una distancia D, y tienen densidades lambda 1 y lambda 2, vemos que estos cables no son cargas puntuales. Pero nosotros hemos visto en la teoría el campo que genera un cable cargado, el campo eléctrico que genera un cable cargado. Y también hemos visto cuál es la fuerza que hay entre un cable cargado y una carga puntual. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, lo vamos a resolver aplicando el principio de superposición de campos. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos cuál es el campo eléctrico que genera el cable 1. Y también sabemos cuál es la ley de fuerzas que hay entre una carga puntual y un cable cargado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el cable 2 y lo vamos a subdividir en m partes iguales. Es decir, ¿cómo es esta subdivisión? Con la mano izquierda tomo el cable 2, en la mano derecha tengo una tijera y entro a cortar el cable en partes, tomándome el trabajo que cada corte es igual al anterior. Así resulta que
cada cable, cada trozo de cable tendrá una longitud que yo llamaré delta XY. ¿Por qué delta XY? Delta X es la longitud de la partición del cable. Y le pongo un número, 1, 2, 3, 4, hasta M, que es el número de cortes que hice, y pongo un número porque después, cuando tenga que volver a armarlo, lo voy a hacer como un rompecabezas. Voy a poner primero el trozo 1, luego el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Ahora bien, cada trozo dijimos que tiene una longitud delta X. Entonces, si cada trozo tiene una longitud delta X, también tendrá una cierta cantidad de carga que yo llamaré delta Q sub I. Con I igual 1, 2, es decir, el trozo 1 tiene una carga Q sub 1, el trozo 2 tiene una carga Q sub 2, y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre la carga que tiene cada trozo y la longitud que tiene el cable, el trozo, la partición? Bueno, la relación es la que vimos acá, que delta Q sub I es lambda 2, la densidad lineal de carga del cable 2, por delta XY. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, recuerden que el principio de superposición me dice que yo puedo calcular, en este caso la fuerza, sobre una partícula como si el resto no estuviese. Entonces, imaginemos que tengo en un sistema inercial X, Y, Z positivo, a lo largo del cable, el eje Z está a lo largo del cable 1. Tengo entonces el cable 1 y a una distancia D tengo un elemento que se ve acá, que tiene una longitud delta XY y Q sub I de carga. Es claro, y yo lo sé, que el cable 1 genera en ese punto un campo eléctrico E, cuya expresión es 2K lambda 1 sobre D en la dirección I. La fuerza F sub I sobre este trozo delta X sub I es F sub I es igual a delta Q sub I por el campo eléctrico E. Si yo quiero calcular la fuerza sobre todas las subdivisiones del cable 2 que he hecho, tengo que hacer la suma de todos los F sub I, desde I igual 1 hasta M. Esa suma es igual a sumar el miembro de la derecha que tengo aquí. El miembro de la izquierda me va a dar la resultante. Y recuerden que si yo delta Q sub I lo escribo en términos de lambda 2 por delta XY y el campo eléctrico E lo escribo con la expresión que hay, que figura acá, la resultante tiene esta expresión. Ahora bien, recuerden ustedes que hemos visto que la sumatoria de todos los delta XY, que son todas las particiones que yo hice del cable, me tiene que dar la longitud total del cable. De ahí es que resulta que la fuerza resultante va a ser 2K lambda 1 lambda 2 sobre D por L en la dirección del versor I. Como me piden la fuerza por unidad de longitud, divido ambos miembros de esta igualdad por L y encuentro que la fuerza por unidad de longitud es 2K lambda 1 lambda 2 sobre D en la dirección del vector, del versor I. Noten ustedes que esta ley de fuerzas no tiene nada que ver con la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque la ley de Coulomb va como la distancia al cuadrado, el módulo de la fuerza va como la distancia al cuadrado, y esta va como la inversa de la distancia. Esto no nos tiene que llamar la atención, porque como dijimos, la ley de Coulomb habla para cargas puntuales, y acá no tenemos cargas puntuales, tenemos dos cables.
Así es que la ley de fuerzas, bueno, nos da esto. Esto pueden uno, si quieren decirlo ustedes, es la ley de Coulomb para cables. Esta es la ley de fuerzas que siente un cable debido a la presencia del otro. Nosotros acá calculamos la fuerza sobre el cable 2 debido a la presencia del cable 1. Si yo quiero calcular al revés la fuerza que ejerce, que aparece sobre el cable 1 debido a la presencia del cable cargado 2, y bueno, ¿quién me da la respuesta? El principio de acción y reacción, que me dice que la fuerza sobre el cable 1 va a ser de igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto, por lo tanto va a estar a lo largo de menos el versor Y. Recuerden que las leyes de Newton se aplican a las fuerzas, no así a los campos. Los campos tienen como leyes las leyes de Maxwell. Hoy vimos la primera ley. Bueno, vamos al problema 9. El problema 9 nos habla de: considere un plano infinito de densidad de carga sigma positiva con un orificio circular de radio R. Calcule el campo eléctrico en un punto del eje que pasa por el centro del orificio perpendicular al plano. A ver, ¿qué es lo que me pide el problema? El problema lo que me pide es que yo tengo un plano. Yo no puedo dibujar un plano infinito. Este es el plano, que tiene un agujero en el medio. Está en perspectiva esto. Y yo quiero calcular el campo eléctrico en cualquier punto del plano, excepto dentro del agujero, porque en el agujero hay aire. Entonces tengo que calcular el campo eléctrico en cualquier punto. En particular me dicen en un punto que está a lo largo del eje que pasa por el centro del agujero circular y es perpendicular al plano. Bueno, lo primero que hay que ver es lo siguiente. Es claro que en el agujero, como en el agujero no hay nada, no hay carga. Recuerden que las cargas siempre están sobre cuerpo. Como ahí hay un agujero, no hay carga. La carga no es un ángel que está flotando ahí en el agujero, no. La carga está en la parte maciza, si quieren ver, de ese plano. En el agujero no hay nada. No hay carga. ¿Cómo puedo yo pensar el plano con el agujero? El plano está cargado positivamente, el plano con el agujero está cargado positivamente. ¿Cómo puedo yo imaginarme esto? Bueno, me lo imagino de la siguiente manera. Como que tengo un plano infinito cargado positivamente, y a este plano infinito cargado positivamente le agrego un disco cargado negativamente, de manera tal que cuando pongo el disco cargado negativamente sobre el plano cargado positivamente, la región en donde hay una intersección de las dos figuras me va a quedar con una carga neta cero. Y entonces esa carga neta cero me va a representar que es un agujero que no tiene carga. Así, entonces, yo ubico mi sistema inercial X, Y, Z positivo, como se muestra en la figura, es decir, el plano del agujero está apoyado en el plano YZ. El eje X es la recta perpendicular al plano, y como el origen de este sistema inercial está ubicado en el centro del agujero circular, el eje X, un punto del eje X, es el punto que me pide el problema en donde yo tengo que calcular el campo resultante. ¿Y cómo lo voy a calcular? Bueno, yo he averiguado que el campo del plano, lo hemos hecho en la teoría, tiene esta expresión. Recuerden que en el caso el plano está cargado positivamente, por eso es que su dirección es la del eje X,
el plano siempre genera un plano, la dirección del campo eléctrico que genera un plano cargado es perpendicular al plano, en este caso a lo largo del eje X. Como el plano está cargado positivamente, el campo apunta, tiene el sentido de las X positivas. Y su módulo es lo que se observa aquí dentro. En tanto, el disco que es cargado negativamente también es un campo que nosotros lo habíamos calculado, y es menos 2K pi sigma por la expresión que está entre paréntesis. Noten ustedes que habíamos visto que el campo que genera un disco a lo largo de un eje que pasa por su centro, perpendicular el eje, tiene dirección, en este caso a lo largo del eje X, y como se trata de un disco cargado negativamente, apunta ese campo eléctrico hacia las X negativas. El campo resultante entonces es el campo del disco, expresión que conocemos, más el plano, el campo eléctrico que genera el plano cargado, cuya expresión tengo acá. Noten ustedes que ambos campos tienen componentes a lo largo del eje X. En un caso una es positiva, la otra es negativa. Y bueno, lo único que tienen que hacer para calcular el campo resultante es calcular la componente X de la suma de estos dos campos. Claramente la componente X se obtiene haciendo la suma componente a componente. No es difícil, esto lo pueden hacer ustedes y van a ver que el campo resultante tiene dirección, claramente el eje a lo largo del eje Y positivo. Bueno, con esto, alumnos, terminamos el práctico número 1. Lo que debemos realizar, que vamos a realizar la clase que viene, es el práctico 2, que es los temas que hoy vimos. La ley de Gauss. No es un práctico difícil, porque yo les dije, no tienen que resolver ninguna integral. ¿Por qué? Porque Gauss ya la resolvió, pero habrán notado que sí hay que hacer cierto razonamiento para resolver ciertas cuestiones, como por ejemplo, como vimos hoy, la esfera hueca, la esfera maciza. A mí me gustaría ustedes que el día hoy o mañana repasen un poco la clase que hemos visto el día de hoy sobre ley de Gauss, y entonces el día miércoles en la teoría vamos a continuar con aplicaciones de la ley de Gauss, puesto que es una de las ecuaciones básicas que vamos a resolver, y vamos a ver nuevamente la segunda ecuación que tenemos que ver. Y esta segunda ecuación tiene que ver con lo que ya hemos visto que es energía, en este caso, energía electrostática. Luego de la teoría vamos a concluir, yo creo que vamos a concluir en el práctico número 2. Recuerden ustedes que yo ya les había dicho que concluido el práctico 4, iba a venir el primer examen parcial. Todavía falta, pero vayan tomando los recaudos necesarios. Por lo pronto, yo ahora me despido de ustedes hasta el miércoles a las 9, en oportunidad que comenzaremos con la clase número